Nace el niño y al nacer no sabe por qué ha nacido. Nace el niño y al nacer no sabe por qué ha nacido. Ignora que lo han traído otro nuevo amanecer, pero gózalo, ahora tienen. El changüí surge en las montañas de Guantánamo como uno de los procesos que más ha trascendido en el contexto sociocultural. El changüí es parte de un proceso histórico-cultural que se da en esta región de Guantánamo y que empieza a manifestarse en la segunda mitad del siglo XIX, alrededor de los años 1860, 1870. Me refiero a los actuales municipios de Yateras, El Salvador, Manuel Tames. En esa zona montañosa, pues se hacían fiestas campesinas por diferentes motivos. Nochebuena, fin de año, un cumpleaños, cualquier cosa. Y bueno, se armaban esos holgorios, que en otros lugares de Cuba se le llama parranda, se le llama guateque, pero aquí se le dice changüí. Eran de los segmentos más humildes de nuestra población, de las montañas, los centrales azucareros, lo que se dice las colonias cañeras, o sea, las centrales azucareros, pero no incluso de la parte industrial, podemos decir, de los poblados fundamentales. El núcleo fundamental estaba en las colonias cañeras. Para nadie es un secreto que el lugar donde más concentración hubo de música sonera, que tiene que ver con el son y con el changüí y con todo esto, fue Palo Oriente. Se caracteriza por distintos elementos como la música, el baile, ambos con especificidades propias, y las fiestas. Las fiestas changuiceras se formaban de un momento a otro. Empiezan a las 7 de la noche y son las 7 de la mañana a las 8 y todavía está sonando el changüí. Con un cubo, con un taburete, ¿ya? No a la fiesta. Aquí mismo en mi casa se hacía fiesta. Y eso era para amanecer el macho, la yaca, lo que estaba en el ambiente, el enchilado cangrejo. La gente bajaban a caballo pensando de que habían fiesta. Decían, oye, hay fiesta allá en Casa de los Taveras. Y nada, no había tal fiesta. Lo que estábamos ahí pasando un rato. Eso era una cosa bella, preciosa. Y tenemos ahí fotos de que se asaban puercos y todas esas cosas. En ocasiones había unos extranjeros aquí. Nosotros por la tarde amarrábamos los caballos para cuando llegara la noche montar al caballo, ir para la fiesta. Hacía años que no me llegaba por acá, porque yo soy yaterano también, no de aquí de Felicidad, pero soy nacido y criado en Cacimba Arriba. Donde también se daban buenas fiestas de changüí. Donde se daban buenas fiestas changuiceras. Tengo mucho deseo de ver a mi amigo Yu. Entonces, ¿regresan mañana? Sí, regresamos mañana por la mañana, bien temprano. Lo vamos a esperar aquí, temprano, lo vamos a esperar. Yu va a estar aquí con ustedes, ¿no? Esa es la cosa. ¿Cómo está, Yu? ¿Cómo trata el agua? Estamos bien, ¿eh? ¿Estamos listos para hoy allí en el changüí? Barrio de admiración, la nueva generación mantiene su tradición. Rumba de cajón, tumba francesa y el changüí bailan allí. Dan carabalí, conga y concierto bailan allá. Tiro y Machado con su mara. Por favor, mira a mi amigo Yu, carajo. Mi hermano. Aquí, compadre. ¿Cómo te sientes, chico? Unos cuantos años. Unos cuantos años que no veo a mi amigo Yu. Cuando veníamos aquí a la fiesta que daba Pipi, cuando usted estaba allá
que podía tocar el tres bien sabroso. Ese tres, esta forma de tocar el tres que tiene este señor que ustedes están mirando, no la tiene nadie, porque él toca un tres trancado, pausado, desde el tiempo de... Un changüí atraca nervioso, que no hay quien corra. Tú amaneces en una fiesta sin sudar. Ese hombre está. Y bueno, ahí tenemos un tres para que le haga una demostración ahí, para que vean cómo es tocar. Así yo. Pipi era, pudiéramos decir, como el representante del changüí de monte. Sí. De ese changüí que quedaba como se hacía en los primeros tiempos. Sí, sí. Ese changüí que se quedó aquí en la loma y aunque bajaba a la ciudad, pero siempre mantenía su cadencia, que era lo que permitía que las fiestas aquí duraran varios días. Usted sabe que en aquellos tiempos nosotros las muchachas no podíamos estar en esos tipos de ambiente, ¿no? El ambiente era sabroso, ¿verdad? Ya les dejo dicho que empezaba sábado y terminaba domingo y bien tarde. Por la mañana arrancábamos, llegábamos a la casa, nos cambiábamos de ropa y para el campo. Hay muchas personas que han muerto, pero que fueron changuiceros o changuiceras. Y entonces cuando se toca un changüí, de verdad, se montan, como decimos, pero es el espíritu de alguien que ya no existe, que se encarna en esa persona. Como tocando el changüí, hay muchas personas que se montan. Es por eso, porque viene la transmisión entonces de Chito, de Cambrón, de la negra con pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la misma emoción. Ese altar no es de promesa, ya se puede improvisar. Este altar no es de promesa, ya se puede improvisar. Madrina baje la cruz, que la queremos besar. Madrina baje la cruz, que la queremos besar. Y después que la besemos, pues nos ponemos a bailar. El estribillo que traigo en forma de mariposa. El estribillo que traigo en forma de mariposa. Santiago Moró Jardines fue músico, compositor, realizador radial, investigador de la música de Guantánamo, y él crea el proyecto sociocultural comunitario La Cumbancha. ¿En qué consiste eso? Pues el proyecto que crea Santiago Moró Jardines rescata esas peñas changuiceras, esas fiestas changuiceras en las diferentes comunidades de la ciudad de Guantánamo, aunque ya se ha expandido a otras comunidades, inclusive fuera de la propia provincia de Guantánamo. Anoche en un sueño me dijo la también, hagamos una reunión con todos los changuiceros que viven ahí, Lázaro y José, también el guairo Pipi, no se olviden de Mulé. Y entonces empiezan a aparecer los compositores, los bailadores, otras agrupaciones, y estas peñas sostienen todo el andamiaje de la promoción del changüí en Guantánamo.
como todo género musical, cada baile tiene su forma, su estilo y su característica. En el caso del changüí, el baile es sencillo, pero a la misma vez un tanto complicado porque hay que llevar el tiempo musical con uno de los instrumentos y a la misma vez ir llevando todo el tiempo los pies arrastrados por el piso. Sí, mi changüí es tradicional. Hablando de tradición, alguien le quiero mencionar. Siempre tenemos que tener en cuenta de que el changüí, para bailarlo, ¿qué nos guía? La marímbula. Es el 5 ahí. Bum, bum. Es la marímbula. Para bailar un buen changüí a 5 pasos. Te cuesta con una pareja bailar ese ritmo que es tan arriba y que no puedas levantar los pies para mostrar algo más exagerado, ¿no? Es como en nuestro baile nacional, el danzón, que se tiene que bailar en un ladrillito, si no, pierde la característica. Bueno, en el caso de changüí es algo parecido. Hay en un momento un pequeño tumbadito, como decimos nosotros, de acento en algunos de los momentos cuando se va a cambiar de figura, que el hombre te traslada, pero no hay movimiento de torso, todo el tiempo movimiento de los pies, deslizado por el piso, arrastradito, sin darle fuerza al movimiento. Y por supuesto la mujer tiene que dejarse llevar todo el tiempo con el hombre, tiene que haber una relación de pareja. ¿Ves? Que no se levanta el pie. Además pueden ver el tumbado de los hombros, que tiene un tumbadito, la posición recta con el tumbadito y el pie sin levantarlo. Es muy sabroso de bailar, sencillo. Es sencillo, es sencillo. La pareja muy elegante, el brazo bien levantado, con una buena combinación de pareja. Las vueltas siempre están por debajo de los hombros. Cuando se bailaba changüí con un hombre que te llamaba la atención, te daba gusto, porque se aprovechaban para decir cositas en el oído y esas cosas. La competencia se baila 30 horas, se baila sin parar. Ni la música ni el bailador para. Yo soy bailarina, pero en los talleres que yo he impartido, yo he visto personas que no lo pueden agarrar porque no están acostumbradas al tiempo. Que Dios te tenga en la gloria y te lleve a ver. Que Dios te tenga en la gloria. Ay, que Dios te tenga en la gloria. Y gente como Danilo ya señalaron cómo está conectado el baile de changüí a la tumba francesa. Bella amanecía y por la mañana decía, Taberón, voy a la casa a poner los frijoles. Iba a la casa, ponía los frijoles, hacía alguna y a poco rato ya estaba metida en el changüí. Bella es para mí, ¿no? Es el trofeo que todo el mundo quiso tener como bailarina. Llegamos con los acordes del changüí, ¿quién no debemos olvidar? La primera vez que me llevó un maestro allá a verla a su casa, ella me dijo, ¿tú estás segura que tú quieres bailar changüí? Yo le dije sí, porque es que me gustaba mucho verla a ella bailando. Y yo le dije sí, porque yo he bailado. Y ella me dice, sí, ¿tú has bailado donde la sala de tu casa? Y yo, dice, no, para mí una bailarina de changüí tiene que tomar agua, comer, bañarse, bailando changüí. Pienso que para Guantánamo es una figura emblemática que no se debe perder ni olvidar. Oye, trigueña, si no me quieres me muero. Oye, trigueña, si no me quieres me muero. Qué rico baila trigueña, llegó el changüí ya verás. Oye, trigueña, si no me quieres yo muero.
Su formato instrumental básico lo componen el tres, la marímbula o marimba, el bongó, el guayo y las maracas. Los instrumentos que mantienen la síncopa en el changüí es el tres, marímbula y bongó. Solamente en el changüí se explota su riqueza tímbrica, su riqueza percutiva en todo su esplendor. Entonces tengo una nueva forma de tocar la marímbula, porque yo tengo mi marímbula afinada con el tres. Con mi marímbula yo toco changüí, son, bolero, rap, hasta danzón. Cálzame el bongo. Miren, este bongo que ustedes ven aquí ha viajado al mundo. Y este bongo fue hecho por el maestro Tavera. Mira, el bongo de changüí, como pueden ver, no tiene que ver nada con el bongo de son, porque este es un instrumento primitivo, cuando no existía el bongo de son. El bongo de son surge a través del bongo de changüí. Cada vez que el cantante dice una frase, el bongo hace peque, peque, pa, peque, pa. Mete otro golpe detrás de la frase que dice el cantante. Y el bongo era un tragüete y el guayo de rayar maíz era el guayo. El bongo no era bongo de ese que está ahora, era un tragüete porque no existía bongo. Y era una tumbadora, en el changüí era una tumbadora, no era bongo. Después fue que de ahí fue que surgió entonces la cosa de changüí, va, bongo, vamos a hacerlo aquí, clavo aquí, con clavo, porque el tragüete estaba con clavo y ese era el bongo de changüí. Los changüiceros se vanaglorian de poder hacer cualquier otro género de la música cubana y sin embargo otros músicos de otros géneros no poder hacer changüí. Yo sentí influencia por ese instrumento, ese sonido tan lindo del tres. Cada vez que yo oía un changüí, creo que el changüí es diferente totalmente del son. Creo que el changüí nació, se crió y se está cultivando aquí en Guantánamo. Y como dice, no quiero confusión, no se parece al son. Si alguna vez fue gemelo con el son, ya uno nació mulatico y el otro nació rubito. O uno nació con 6 pies y el otro se quedó con 5. Uno se queda en el campo labrando la tierra con él y el otro se hace abogado, va a La Habana, pone un bufete y le da la vuelta al mundo. Lo que quiero decir que en sus inicios eran parecidos, pero después cada cual tomó por caminos diferentes. Y tú puedes decir que el punto de partida fue el mismo, son hermanos, pero tienen identidades diferentes. La forma de tocar el tres, la forma de tocar el bongo, la forma de tocar la marímbula son exclusivos del changüí. Y eso no se puede asimilar de un momento para otro. El bongo constantemente improvisando, registrando, buscando los intersticios que le deja el tres y que le deja la melodía para colarse y hacer como travesuras rítmicas. Con el bramido, con el repiqueteo constante. Es más grande, no usa llave y la forma de ponerlo en la pierna para trabajar es diferente. En el son se usa el bongo macho a la izquierda. Cuando digo macho estoy hablando de este, que es más chiquito. No puede ser así porque no te sale. Así se toca el bongo de son. De son, pero el de changüí tiene que ponerle el macho a la derecha
Y entonces el patrón de changüí es este. 1, 2. 1, 2. Ese es el changüí. La marcha. La marcha de changüí, la clave de changüí. La marímbula hace un tipo de toque específico, aunque hace el papel de bajo, pero no hace el ritmo que hace un bajo normal en una agrupación de son. Improvisaciones permanentes que le dan una versatilidad y un colorido tremendo al changüí. El son, su esencia es la interacción entre alguien que va improvisando, una guía y un coro que le responde. Vamos a la loma del Chivo, vamos a cantarle a ellos al revés. A la loma del Chivo, para tocarle al Chivo, vamos a cantar al revés. Vamos a la loma del Chivo, para tocarle El propio tresero hace la melodía, primero plantea el tema y se mantiene en una especie de tumbao, que es la función de ese instrumento. El son tiene guía y coro y el changüí también. El 3 en el son se toca muy sincopado, en el changüí un poco más. Yo mantengo la cordura y nadie me lo enseñó. La manera de improvisar el changüí es tranquila, pausada, no se mezcla la improvisación con el coro, la puedes arrebatar, pero no lo puedes mezclar, no se alarga la frase. En el changüí, el tercero tiene que decir lo que dice el cantante, obligatoriamente. Si no lo dice, no está haciendo changüí. Tú dices Pastorito tiene guarale, el 3 tiene que decir Pastorito tiene guarale. Esa diferencia que también tiene que ver con una herencia familiar y con toda una historia, porque el changüí no es solamente música, el changüí es una especie de complejo sociocultural que incluye música, que incluye baile, que incluye gestualidad. Y creo que los dos han traspasado la frontera internacionalmente, por eso tenemos que defender el son y el changüí. El changüí es un género que tiene una adaptabilidad que le permite asimilar muchos códigos de otras músicas, pero sobre todo mantiene sus patrones básicos y sus características fundamentales. Por ejemplo, en mi agrupación yo lo tengo insertado en un opcional y me funciona a las 1000 maravillas. En otras partes, por ejemplo, en la música coral que yo hago, yo utilizo el paso de calle del changüí, utilizo la llamada al montuno del changüí. Vamos al guaso, compay, ven a mi tierra a bailar changüí. La ductibilidad del changüí es inigualable, que lo pueden utilizar los jazzistas, lo pueden utilizar otro tipo de formatos instrumentales y le funciona a las 1000 maravillas. Está presente en tríos, cuartetos. Pienso que ese son muy de Lili Martínez tenía dos ingredientes fundamentales: la síncopa del changüí y la armonía norteamericana, que él utilizaba mucho en sus intervenciones. Yo creo que ha llegado el momento de que el changüí evolucione. Lo decíamos ahorita, no podemos dejar que el changüí se quede ahí incrustado en el tiempo. Tenemos que hacer que el changüí evolucione para bien del oyente, para el bien del bailador y para bien de nosotros mismos los changüiceros que tocamos este género. Tú puedes tener el mayor éxito con una propuesta determinada. Si a los 10, 15 años tú eso no lo revitalizas, no lo renuevas, en lugar de un proceso evolutivo va a ser un proceso involutivo. Yo le quiero cantar porque la rumba está buena. Yo les quiero cantar porque la rumba está buena. Ahora yo voy a ver si te quito la rumba está buena, me la voy a coger yo. Que en realidad se llama La Tamblé Tocando el Tren. La Tamblé Tocando el Tren, se llama. Yo le quiero cantar porque la rumba está buena.
Hoy yo le quiero cantar porque la rumba está buena. Yo le quiero cantar porque la rumba está buena. Hoy yo le quiero cantar porque la rumba está buena. Yo le quiero cantar porque la rumba está buena. Yo le quiero cantar porque la rumba está buena. Hoy quiero cantar, hoy quiero bailar, hoy quiero tomar porque la rumba está buena. El baile toca tambrón, las maracas bebes, tavera con los bongoes, hoy se siente repicar, porque porque la rumba está buena. No es buena, es que está rica. Ese es uno de los temas más conocidos de nosotros, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Sí, la rumba está buena, la pide mucho la gente. Que él hicieron famoso. Bueno, Ido, vamos a continuar. Está bien. Vamos a para otra parte ahora. Pastorita tiene guararé. Yo no sé por qué será. Indudablemente el guararé de Pastora es el changüí que más se conoce en Cuba y el mundo. Tiene como centro la propia pastorita, pastora Joanny Sayú, ya fallecida, porque resulta que Roberto Baute tuvo un enamoramiento con una hija de Pastorita. Pero como Roberto Baute era un hombre del mundo del changüí, de la farándula, de las fiestas, parece que a Pastorita no le gustaba mucho que tuviera una relación con su hija, porque además también él era mucho mayor que ella. Y a partir de ahí, de ese conflicto, pues él se inspira y saca ese número, que se llama el Guararey de Pastora. Pastorita tiene guararé conmigo. Yo no sé por qué será. Pastorita tiene guararé conmigo. Después con los años coinciden en un evento el grupo Changüí Guantánamo y la orquesta Los Bambán, y pues Formel les pide entonces que le den ese número y él lo monta entonces en la orquesta RB, y ese número pues, entonces se convierte en un éxito de la orquesta y de la música cubana, y eso pues promocionó esa obra musical y al propio changüí en Cuba y el mundo también. Oye, como dice desgracia, Pastorita tiene guararé. 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 Pastorita tiene guararé. Yo no sé qué tiene guararé. Cuando ella le camina, guararé. El grupo Changüí Guantánamo se ha insertado con voz propia en la cultura cubana. Sus primeros integrantes, al defenderlo, estaban muy lejos de saber cuánto estaban contribuyendo a la preservación de uno de los patrimonios musicales de Cuba. Hace 3 días con hoy que yo vengo parrandeando. Hace 3 días con hoy que yo vengo parrandeando. Si me sigue incomodando, cojo el caballo y me voy. Pero bailalo para ti, ay, cántalo para ti. El grupo Changüí Guantánamo se funda en el año 45. Ahí juega un papel fundamental un personaje de la cultura guantanamera, de la cultura popular, que fue Arturo Latamblé, su primer director. Al fallecer Arturo, asume la dirección su hermano Chito, Reyes Latamblé Veral. En la maraca está Pedrito Stein, director Chito Latamblé, el 3. Aquí Olivares, José Olivares, más conocido por Nino, Mongolo, y la pareja de baile de aquel momento que fue Julia Reyes y Mariano Odelín, más conocido por Capullo. Ya todos son fallecidos. Y entonces estaba Luis Cepede, entró, estaba Justo Quindelán. Por lo menos Chito, mi papá y Luis Cepede, ellos eran compadres, esos 3 andaban juntos. Bueno, ellos vivían allá abajo y los 3 se mudaron para acá. Mi papá vino para acá primero, después Chito y después Luis Cepede. Yo conocí a Chito, siempre lo digo, en el año 72. Lo vi por primera vez en La Habana. Fue la primera vez que vi un grupo de changüí de estos auténticos.
y me sedujo mucho la manera de tocar el 3 de él, que es la manera en que se toca el changüí. Para mí era algo desconocido. Quien primero me habló de él fue Danilo Orozco. Después Tete Linares me habló mucho también de Chito. Y con quien más he hablado de Chito es con Pancho. Por ser rumbero, en mis orígenes, yo sentía aquel bongo improvisado muy cercano al quinto que yo tocaba, en los conjunticos de rumba que hacíamos en el barrio, en las congas que tocábamos por la calle. Y el 3, bueno, por ser sonero también, yo sentía que aquellas aguas me resultaban mansas para yo flotar. ¿Cómo fue esto de que Pancho le llamara el tercero mayor? En la trova. En la trova estaban compartieron, estaban descargando. Y entonces mi papá empezó a descargar y eso, y Pancho se quedó oyendo y le dijo, difícil compararlo, pero nadie imitarlo. Algunas personas dicen que Chito no era changuicero, que Chito era sonero, y lo era también. Chito fue que le inventó la descarga de changüí, porque era un tumbado. Vos estás haciendo Chito no es changuicero. Digo, ¿basta por qué? Porque en el tiempo no se descarga, pero a base tumbado. Y no, cuando tú lo haces a base tumbado no pierde sabor. Cuando empezaban la descarga, que el tren empezaba a descargar en las canciones que tocaban, Cambrón le decía a mi papá en ocasiones, dilo Chito. Y así, y ahí mi papá hacía su registro y después volvía. Por ejemplo, hay una canción que dice, cógelo para ti, ningún. Me gustaba nadar en aquella sala, entre la rumba y eso. Me sentía muy feliz. El problema está en que yo sabía flotar en las aguas de la rumba, en las aguas del son, pero no en la del changüí. Y me costaba trabajo porque la única manera que yo tenía de enterarme de aquello era cuando Chito iba a La Habana, algún evento que iba el changüí de Guantánamo, o cuando se presentaba alguna oportunidad de venir a Guantánamo. Vamos a tocar un poquito entre los dos. Descarga un poquito ahí, yo te acompaño y yo descargo y tú te acompañas. Vale, La que era esposa de mi abuelo también, Damiana Moré, ella también hacía su fiesta de bembé y eso, ahí al lado del Pompadour. Y mi papá, sí, el Pompadour era, nosotros le decimos el Pompadour, pero realmente en estos momentos es la tumba francesa. Mi papá desde pequeño, mirando todo eso, se inclinó a tocar. ¿Qué es lo que cogía? Una cajita de conserva en aquel tiempo, le ponía 3 cuerdas y se ponía a tocar. Su papá no quería que tocara, pero sin embargo él se inclinó y ya cuando él tenía 8 años, él ya estaba en un grupito infantil. Tocó con los trovadores, tocó con Lili Martínez, conoció a los jazzistas. O sea, el mundo sonoro y armónico que Chito tenía en su cabeza y la cultura musical que ya había adquirido era tan grande que lo hacía un músico muy superior a todos sus contemporáneos. A mí me llama la atención mucho que él tocaba también un tema de la Nueva Trova, un tema de Silvio Rodríguez, que era Girón Preludio, y lo hacía magistralmente. Yo creo que Chito hace con su tres y su manera de tocar, incluso no creo que se lo haya propuesto. Yo creo que él con toda honestidad tocaba lo que él sentía. En paz. Seguimos trabajando lo mismo que ustedes me enseñaron. El 3 de mi papá como tal es este, el original, este. El que tocó toda su vida. El que tocó toda su vida.
Recuerdo haberlo visto en una ocasión que fui a su casa, que él tenía un ataque de asma. El Chito era asmático. Tenía un ataque de asma y estaban reparando la casa en aquel momento. Me fui con un amigo trovador y imagínate tú reparar una casa viviendo dentro. Tú sabes, todo lo hemos hecho. Es que se forma siempre un bombero que Dios te ampare. Y un asmático viviendo ahí, el pobre Chito. Yo le dije, ¿por qué no planteamos esto para ver si atienden a Chito? Al otro día se llevaron a Chito al hospital. Lo pusieron en una habitación con su oxígeno, con todo. Le curaron aquella asma, él rebasó aquella crisis. Cuando Chito llegó a su casa, tenía su casa ya reparada y pintada y todo, que luego hicimos una fiesta en el patio, en otra ocasión que yo vino y él organizó una fiesta porque caramba, su casa ya estaba, me agradecí y tal, bueno, en definitiva, ¿vale? Y yo muy feliz de que las autoridades de Guantánamo se hubieran dado cuenta de quién era Chito Latamblé y lo hubieran atendido como lo atendieron en aquel momento. Improvisaba y tenía un corazón muy grande a la hora de tocar, de hacer su changüí. Todos nosotros lo que somos es fruto del trabajo de Chito Latamblé. Realmente, y nosotros honramos muchísimo a esa persona por las cosas tan lindas, por las creaciones especiales que hizo y los aportes musicales que hizo al changüí. Me hubiera gustado mucho tocar con Chito, vivir la experiencia de haberlo conocido y de sentir la mano con su tres, sentir cómo él tocaba. Y creo que nosotros, las nuevas generaciones y el pueblo de Guantánamo y Cuba, se debe sentir orgulloso que haya existido un Chito Latamblé, porque Chito marcó la pauta de changüí en Guantánamo. Yo le quiero cantar porque la rumba está buena. Yo le quiero cantar porque la rumba está buena. Hoy quiero cantar. Yo lo llamo el changuicero total cada vez que hago la presentación, porque Tavera, bueno, nació en la zona de Yatera, se crió en ese ambiente changuicero, fue de los que después bajó del campo a la ciudad, fue consolidando sus conocimientos changuiceros en esas zonas periféricas que yo te decía, que rodean a la ciudad de Guantánamo, y él entonces se convirtió en un bongocero fuera de serie, en un marimbulero extraordinario. También toca tres, es compositor, es cantante improvisador y además es constructor de instrumentos. Tavera es un cubano reyol, que tiene ese carácter callado, como el perro como es de callado. Tavera se parece mucho a Guayabero, que te está diciendo el chiste más altisonante y prácticamente él ni se lo cree. El changüí tiene picante, se lo puedo demostrar. No me canso de mirar, señora y jovencita, como hacen su movimiento, seguro que el pie le pica. Tavera es una gente un poco pasiva, pero se daba cuenta del mínimo detalle que tú tenías, en lo mismo tocando que cantando, él estaba siempre pendiente a eso. Y decir, me fallaste ahí. Eso no es así. Cogí el instrumento y lo hacía como tú debías hacerlo. Un músico que hizo mucho por el changüí. Y además de ser un tremendo músico, es un tremendo cronista. Es como un recopilador de las cosas de la vida, de los sucesos incluso de la vida contemporánea. A mí me gustó mucho siempre la percusión. Y yo cogía 2 laticas de leche condensada, la limpiaba bien y con eso yo empecé a hacer algunos toques. Yo conocí a Mongolo, creo que lo vi tocar
algunas presentaciones en La Habana y ya de inmediato empieza Tavera a tocar el bongo en el conjunto de Changüí. Yo sentí que con Tavera el bongo creció. Él incorporó una imaginación grande al bongo. Tenía un sonido muy particular y Tavera tenía la capacidad de adaptar esa manera de tocar a otros espacios sonoros. Recuerdo que Fran Fernández lo invitaba allá a hacer grabaciones con él a su estudio, de sones y de todo, y él ponía su bongo de Changüí y lo articulaba con todo. Siempre decía, coge para el monte. Cuando él quería que yo hiciera el tumbado, lo mismo a mí que al tercero, coge para el monte, tira para el monte que está en el pueblo. Se oye sonar un tambor allá por la cordillera. Ese debe ser Tavera porque tiene buen sabor. Debe ser el profesor, por el golpe yo lo conozco. No se siente en golpe tosco, hay calidad musical. Todos lo quieren copiar y tiene a la gente loco. Y iba a los Changüíes, en casa de Tina Moré, en casa de Julia Reyes, casa de Isabel Luque, casa de Chiquitina. En estas distintas casas, pues, aprendí a tocar changüí. Él le aportó modo, código, estatura al bongo. Que hoy, si de alguna manera quieres tocar bongo de Changüí, tienes que remitirte al modelo de Tavera. Tuvo la oportunidad de ingresar en la agrupación cuando todavía estaba vivo Chito Latamblé, estaba Cambrón, estaba Pedro Espec, estaba Nino. Fue de los que grabó el disco Changüí Cumbancha, que es el disco histórico donde están estos maestros. El único viejo que queda de los changüíes es Tavera. La matriz para hacer cualquier cosa festival, lo que venga. Si Tavera no tengo un jurado, no se me puede poner a nadie. Cuando empecé a aparecer aquí yo en Guantánamo, Tavera también me dio mucho tiempo, me contestó muchas preguntas y me habló mucho de su experiencia aprendiendo a tocar changüí. Yo fui a la casa de su mamá, conocí a ella, ella también me habló de varias cosas, no diría yo secretos del changüí, pero son cosas que no se, mayormente la gente no se habla mucho. El bongo de Tavera tiene un secreto que no se afina con candela, en diferencia que los otros instrumentos o los otros bongoceros afinan su bongo con candela. Él, más bien, cuando hace un poquito de calor, tiene que echarle un poquito de agua para bajarlo, porque el poquito de calor que hace, pues lo sube un poco y lo pone muy agudo entonces. Porque a veces cuando el tiempo está muy frío, nosotros salíamos. Y en la salida allá en Francia, él tenía que buscar agua y echarle al cuero para bajarlo. Porque se le subía mucho y se le podía partir los cueros. Como pueden ver, no se le da candela, lo afina con agua. Él le echa agua, eso sí me lo enseñó, me dice, cuando la hembra, tú la sientas que esté muy alta, tú coges un vaso con agua y se lo echas. Digo, ¿cómo le voy a echar agua? Si le echo agua se va a desafinar. Me dice, no, se va a afinar, porque la hembra tiene que estar bien bajita. Y entonces él me enseña, que me dice que cuando esté alta que le haga esto. Digo, no, lo que eso voy a sobar. Dice, no, tú me le haces así, tú me le haces así, o me le haces así, o le haces así. Le damos un poquito de presión en parte arriba, lo presionamos un poco y ya el bajo. Y en México me vio un puertorriqueño echándole agua. Dice, oh, ¿cómo tú le estás echando agua? Digo, no, porque lo estoy afinando. Dice, ¿con agua? Y Tavera me dijo, Pebu, cállate la boca. Hay otros integrantes también que marcan la historia del changüí. Está, por ejemplo, una pareja de baile que integraron Mariano Delín, llamado Capullo, y Julia Reyes. Fue una pareja que hizo época en el changüí Guantánamo. Estuvo el bongocero Mongolo, estuvo Isnaga también en el changüí. Pero en el año 1962,
entran dos músicos muy importantes. Entra José Olivares Pérez Nino en la marímbula y entra Carlos Borromeo Planche Cambrón como cantante y guayero. Esas dos personas marcaron la historia del grupo Changüí Guantánamo, tanto es así que muchas personas piensan que son de los fundadores del año 45. Pero a partir de la entrada de esos dos músicos, el grupo Changüí Guantánamo adquiere también otra jerarquía. Cambrón era un excelente cantante improvisador, la voz prima del grupo. El changüí ha llegado de monte, no tan a prisa. Es el tumbado del changüí. Hay que le toca corriendo y piensa que es el changüí. Una persona que había vivido el mundo changuicero, que había vivido también el mundo de la tumba francesa y un gran conocedor del folclore y de la música tradicional de Guantánamo. Y Nino también se había criado en el ambiente changuicero y se convierte muy rápidamente en el rey de la marímbula. Esta era la marímbula guerrillera de José Olivares Pérez. Con esta marímbula José Olivares fue que empezó en el grupo Changüí. Donde quiera que él iba con su marimbulita. A donde quieras a tocar. A cualquier amistad, de cualquier amigo, cualquier casa de Changüí que iban. Y en vacaciones él no era que guardaba este instrumento, no. Él todos los días, él lo tocaba aquí en la casa. Hasta la presencia de Nino, la marímbula había tenido no más de 5 flejes. Y Nino le incluye 4 flejes más y la lleva a 9 flejes. Eso hizo que la marímbula, por supuesto, ampliara su espectro sonoro y eso enriquece mucho el sonido changuicero. Lo que él le salía del alma, él lo quería reflejar en esos flejes de la marímbula. Mi papá murió a los 91 años y murió trabajando, porque la vida de mi papá era su trabajo. Cuando muere José Olivares, mi amigo, mi hermano, mi papá, mi tío, yo quise ocupar el puesto de la marímbula. Que hubo su problema porque en el grupo, como nunca me senté a tocar marimba en el grupo, pues había su cosa, lo que pensaban que yo no iba a resolver el lío de la marimba. Y después, bueno, se fueron incorporando José Antonio Moro Jardines, José Andrés Rodríguez. Mi nombre es José Andrés y Rodríguez es mi apellido. Un hombre que no hace ruido pero hace bulla a la vez. El que en el agua es un pez y en el aire soy un ave. Del Changüí traigo la llave. Si quieres te puedo abrir, pero te voy a advertir que no es tan fácil su clave. Oye, salsero, el mundo reclama su Changüí, óyelo. Oye, salsero, el mundo reclama su... Llego al Changüí como género primero de la música popular. Ingreso en la música popular en los años 87, en una agrupación llamada Decisión Sonera. Y ahí en los años 91, en el mismo año 91, pues cruzo para el Changüí hacía falta un cantante y me asimilaron, parece que lo hacía bien. Estoy pidiendo permiso a este público presente. Estoy pidiendo permiso a este público presente para cantarle a mi gente. Si recibo el autorizo, miren cómo yo me erizo. No puedo soportar el deseo de cantar e improvisar un poquito a ese pueblo tan bonito. Yo sustituí a Cambrón, al sinsonte del Changüí también, porque era un sinsonte también. Cambrón tenía un timbre muy agudo. Para cantar los temas que Cambrón lo cantaba en esa tonalidad es un poco difícil porque tenía un timbre muy agudo. Colo también, y Toteleilla, con Colo también. Y al ritmo del chacaré. Después hay otra pareja que marca una etapa, que es Julia Reyes con Capullo. Cuando ya Capullo no está en el grupo, asume como bailador Antonio Cisneros, el famoso Ñico Ya. ¿Por qué a Ñico le decían Ñico Ya? Porque cuando él iba a empezar a tocar, él cogía la maraca y decía ya, y le pusieron Ñico Ya. Y después Ñico pasa a formar parte como músico de la agrupación, Julia Reyes se retira y empieza a bailar Evelia Noblet Bella, que durante un tiempo bailó con Ñico
la pareja de Ñico y Bella, Belia Noblet, la dama del changüí, y se incorpora Pedro Lescay Pachín, junto con Bella, que tienen una etapa importante también en la historia del grupo Changüí Guantánamo. En 1983 el grupo recibe la distinción por la cultura nacional y en 1989 viajan a los Estados Unidos invitados por el Instituto Smithsonian para participar en el festival Folk Life, actuando en Washington y Miami. Posteriormente realizan una gira por Europa. Ellos coinciden en esa delegación con el Cuarteto Patria, que integraban en esos momentos Compay Segundo y Eliades Ochoa junto con otros músicos, y el grupo de rumba Afrocuba de Matanzas. Ese viaje lo organizó como musicólogo y como productor y promotor general de todo eso en Cuba el doctor Danilo Orozco. A partir de ahí, el Changüí Guantánamo comienza una serie de giras anuales por Europa fundamentalmente hasta la actualidad. En el año 1997 graban con la firma Magic Music el disco La Isla de la Música y participan en el documental del mismo nombre dirigido por Santiago Álvarez. Luego, en 1999, graban el CD Bongo de Monte en los estudios Siboney de la EGREN en Santiago de Cuba y el disco Ahora sí llegó el changüí por la disquera Corazón. En el año 2000, el CD Bongo de Monte obtiene el premio en la categoría de música popular tradicional y folclórica en la 4ª edición de la Feria Internacional Cuba Disco. En el año 2004 obtienen el CD Changüí y Cumbancha, Ahora sí, y su productor, el musicólogo Danilo Orozco, el premio especial Cuba Disco, que se otorga a fonogramas de altos valores patrimoniales e históricos. En el 2007 se le otorga a Andrés Fistó Taveras, director de la agrupación, la medalla Cuba Disco y a cada uno de sus integrantes el sello Cuba Disco como fundadores de este evento. Ellos pudieran ser los elegantes del changüí, pero pudieran llamarse también los más autóctonos intérpretes de ese género, que lo han paseado por el mundo y que han recogido las influencias de todos esos lugares, pero más bien lo que han hecho es influir en intérpretes, influir en cantantes, influir en creadores del mundo entero. Han ido conformando esa sonoridad auténtica, esa sonoridad única que tiene el grupo Changüí Guantánamo, que le da una jerarquía especial dentro del changüí que lo convierten indudablemente en la agrupación más importante. El guayo toca cambrón, las maracas Elio Rebé, quien ha trascendido en la historia con el apelativo de El Rey del Changüí, a partir de sus experiencias con el changüí, la rumba y la tumba francesa, introdujo en su orquesta una nueva sonoridad junto a un grupo de músicos que luego serían la vanguardia de la música popular cubana. En mi pueblo natal, en la Loma Chivo. Allí aprendí lo que es la columbia, la jiribilla, el guancó, que lo tocaba en la tienda de Fermina La China. También a tocar en la tumba francesa la caja, el catá, el yubá, y también tocaba en la conga, que sacaba de Atanasio, Negrofino, después participaba en los changüí. Allí me hice changüicero y después participé en una orquesta que se fundó en el año 1950, la orquesta Típica Armonía. De ahí, con todo ese conocimiento que aprendí allí de cosas folclóricas y del changüí, me traslado a La Habana y fundo mi propia orquesta. Mi salsa tiene, mi salsa tiene. El primer changüí que mi papá hace, mi papá habla con el Benny Moré, porque mi papá quería grabar con la R. Sabito, y el Benny Moré el que lleva a mi papá a la R. Sabito. Y por mención de Benny Moré, mi papá que graba su primer changüí. El changüí se llamaba Juaniquita.
que es mi abuela, que también es guantanamera. Juaniquita se murió de sed. Mi hermano Revés siempre me dijo, antes de morir, que no podíamos dejar el changüí, que no se podía introducir dentro de la ritmática, no se puede introducir ni bombo, ni platillo, ni nada que interrumpa la marcha de changüí. Trabaja, sonero, vamos, que te están oyendo. Decir revés es decir mantener lo que hizo un humilde hombre nacido y criado en nuestro barrio, que antiguamente era marginal y en este momento no lo es, que por eso estamos luchando para que el Festival de Changüí se haga todos los años. El festival surge con el objetivo de homenajear a Helio Rebé Matos, el mayor promotor del changüí en Cuba y en el extranjero, y también para reconocer a aquellas figuras legendarias que hicieron de esta manifestación un género emblemático de la música cubana, además de mostrar la vigencia y vitalidad que posee esta práctica en la cultura local. En el año 2002 ya se van creando las condiciones, hay una toma de conciencia por parte del Instituto Cubano de la Música con dos figuras que no puedo dejar de mencionar, que son Abel Acosta y Orlando Vistel. En esos momentos Abel Acosta era el presidente y Vistel el primer vicepresidente, y también coincide con que Elito Rebé pues se da cuenta de la necesidad de que también hubiera un festival. Fíjate que el Festival del Changüí es el evento que más fuerza tiene en la población, más que los carnavales, más que cualquier otra cosa. El Festival del Changüí logró, primero, a las nuevas generaciones que se siga manteniendo el changüí. Se logró que nuevos formatos, grupos de changüí estén presentes. El Festival del Changüí hoy en Guantánamo es una expresión del sí se puede, es decir, de que no hay cosas imposibles por muchas limitaciones materiales o financieras que pudieran existir. En los momentos actuales se ha convertido en uno de los eventos de referencia en cuanto a la defensa del patrimonio músico-cultural cubano a partir de lo que acontece durante su desarrollo, los encuentros de familias changüiceras, las descargas de los marimbuleros, treseros, regineros y bongoceros, el changüí más largo y otras iniciativas. De esta manera, el evento muestra durante varias jornadas la vigencia de esta legendaria manifestación cultural. Una acción absolutamente imprescindible para nuestra cultura, para nuestra nacionalidad, para nuestra identidad. Se ha podido ver en esta octava edición de Changüí, donde la mayoría que iban y participaban, había ya se puede decir, un 40% de jóvenes. Precisamente estas particularidades son las que lo han hecho trascender y convertirse en una fiesta de pueblo. El changüí sí, lo que no se va a morir. Se muere un changüicero entre el otro, pero el changüí no se muere. Porque el changüí no es solamente música, el changüí
es una especie de complejo sociocultural que incluye música, que incluye baile, que incluye gestualidad. Y el changüí tenemos que ponerlo en el lugar que le pertenece. Y afuera de Cuba también la gente sabe lo que es changüí y pueden distinguir ahora entre son y changüí y cuáles son los componentes de changüí. Todos los guantanameros han defendido, han cuidado, han preservado el changüí. Pancho decía ahorita, si un día no tenemos rumba, no tenemos son, no tenemos changüí, la bandera se verá descolorida. Yo he pensado otra cosa un poquito más fuerte. Si un día no tenemos son, no tenemos rumba, no tenemos changüí, posiblemente lo que no tengamos sea bandera. Y es así como se formaban los changüíes. Yo le quiero cantar, pero que la rumba está buena. Hoy quiero cantar, hoy quiero bailar, hoy quiero tomar, porque la rumba está buena. Hoy quiero cantar, hoy quiero bailar, hoy quiero tomar, porque la rumba está buena.